La doctrina de los ciclos. Y, escribe Nietzsche, hacia el otoño de 1883. Esta lenta araña arrastrándose a la luz de la luna, y esta misma luz de la luna, y tú y yo cuchicheando en el portón, cuchicheando de eternas cosas, ¿no hemos coincidido ya en el pasado? Y no recurriremos otra vez en el largo camino, en ese largo tembloroso camino, no recurriremos eternamente. Así hablaba yo, y siempre con voz menos alta, porque me daban miedo mis pensamientos y mis traspensamientos. Escribe Euderrio, parafraseador de Aristóteles, unos 3 siglos antes de la cruz. Si hemos de creer a los pitagóricos, las mismas cosas volverán puntualmente y estaréis conmigo otra vez y yo repetiré esta doctrina y, mi mano jugará con este bastón, y así de lo demás. En la cosmogonía de los estoicos, Zeus se alimenta del mundo. El universo es consumido cíclicamente por el fuego que lo engendró, y resurge de la aniquilación para repetir una idéntica historia. De nuevo se combinan las diversas partículas seminales, de nuevo informan piedras, árboles y hombres, y aun virtudes y días, ya que para los griegos era imposible un nombre sustantivo sin alguna corporeidad. De nuevo cada espada y cada héroe, de nuevo cada minuciosa noche de insomnio. Como las otras conjeturas de la escuela del pórtico, esa de la repetición general cundió por el tiempo, y su nombre técnico, apostasis, entró en los evangelios, Hechos de los Apóstoles, y 21, si bien con intención indeterminada. El libro 12 de las Civitas Dei de San Agustín dedica varios capítulos a rebatir tan abominable doctrina. Esos capítulos, que tengo a la vista, son harto enmarañados para el resumen, pero la furia episcopal de su autor parece preferir 2 motivos. 1, la aparatosa inutilidad de esa rueda. Otro, la irrisión de que el logos muera como un pruebista en la cruz, en funciones interminables. Las despedidas y el suicidio pierden su dignidad si los menudean. San Agustín debió pensar lo mismo de la crucifixión. De ahí que rechazara con escándalo el parecer de los estoicos y pitagóricos. Estos arguían que la ciencia de Dios no puede comprender cosas infinitas y que esta eterna rotación del proceso mundial sirve para que Dios lo vaya aprendiendo y se familiarice con él. San Agustín se burla de sus vanas revoluciones y afirma que Jesús es la vía recta que nos permite huir del laberinto circular de tales engaños. En aquel capítulo de su lógica que trata de la ley de causalidad, John Stuart Mill declara que es concebible, pero no verdadera, una repetición periódica de la historia, y cita la égloga mesiánica de Virgilio. Jam redit Virgo, redeunt Saturnia regna. Nietzsche, helenista, ¿pudo acaso ignorar a esos precursores? Nietzsche, el autor de los fragmentos sobre los presocráticos, ¿pudo no conocer una doctrina que los discípulos de Pitágoras aprendieron? Es muy difícil creerla e inútil. Es verdad que Nietzsche ha indicado, en memorable página, el preciso lugar en que la idea de un eterno retorno lo visitó. Un sendero en los bosques de Silvaplana, cerca de un vasto bloque piramidal, un mediodía del agosto de 1881, a 6.000 pies del hombre y del tiempo. Es verdad que ese instante es uno de los honores de Nietzsche. Inmortal el instante, dejará escrito, en que yo engendré el eterno regreso. Por ese instante yo soporto el regreso, Unschuld des Werdens, y, 1308. Opino, sin embargo, que no debemos postular una sorprendente ignorancia, ni tampoco una confusión humana harto humana, entre la inspiración y el recuerdo, ni tampoco un delito de vanidad. Mi clave es de carácter gramatical, casi diré sintáctico. Nietzsche sabía que el eterno recurso es de las fábulas o miedos o diversiones que recurren eternamente, pero también sabía que la más eficaz de las personas gramaticales es la primera. Para un profeta, cabe asegurar que es la única. Derivar su revelación de un epítome, o de la historia filosofía greco-romanae de los profesores suplentes Ritter y Preller, era imposible a Zaratustra, por razones de voz y de anacronismo, cuando no tipográficas. El estilo profético no permite el empleo de las comillas ni la erudita alegación de libros y autores. Si mi carne humana asimila carne brutal de ovejas, ¿quién impedirá que la mente humana asimile estados mentales humanos? De mucho repensarlo y de padecerlo, el eterno regreso de las cosas es ya de Nietzsche y no de un muerto que es apenas un nombre griego. No insistiré. Ya Miguel de Unamuno tiene su página sobre esa prohijación de los pensamientos. Nietzsche quería hombres capaces de aguantar la inmortalidad.
Lo digo con palabras que están en sus cuadernos personales, en el Nachlass, donde grabó también estas otras. Si te figuras una larga paz antes de renacer, te juro que piensas mal. Entre el último instante de la conciencia y el primer resplandor de una inda nueva hay ningún tiempo, el plazo dura lo que un rayo, aunque no basten a medirlo billones de años. Si falta un yo, la infinitud puede equivaler a la sucesión. Antes de Nietzsche la inmortalidad personal era una mera equivocación de las esperanzas, un proyecto confuso. Nietzsche la propone como un deber y le confiere la lucidez atroz de un insomnio. El no dormir, leo en el antiguo tratado de Robert Burton, harto crucifica a los melancólicos, y nos consta que Nietzsche padeció esa crucifixión y tuvo que buscar salvamento en el amargo hidrato de Doral. Nietzsche quería ser Walt Whitman, quena minuciosamente enamorarse de su destino. Siguió un método heroico. Desenterró la intolerable hipótesis griega de la eterna repetición y procuró educir de esa pesadilla mental una ocasión de júbilo. Buscó la idea más horrible del universo y la propuso a la delectación de los hombres. El optimista flojo suele imaginar que es nietzscheano. Nietzsche lo enfrenta con los círculos del eterno regreso y lo escupe así de su boca. Escribió Nietzsche. No anhelar distantes venturas y favores y bendiciones, sino vivir de modo que queramos volver a vivir, y así por toda la eternidad. Mautner objeta que atribuir la menor influencia moral, vale decir práctica, a la tesis del eterno retorno, es negar la tesis, pues equivale a imaginar que algo puede acontecer de otro modo. Nietzsche respondería que la formulación del regreso eterno y su dilatada influencia moral, vale decir práctica, y las cavilaciones de Mautner y su refutación de las cavilaciones de Mautner, son otros tantos necesarios momentos de la historia mundial, obra de las agitaciones atómicas. Con derecho podría repetir lo que ya dejó escrito. Basta que la doctrina de la repetición circular sea probable o posible. La imagen de una mera posibilidad nos puede estremecer y rehacer. Cuanto no ha obrado la posibilidad de las penas eternas. Y en otro lugar, en el instante en que se presenta esa idea, varían todos los colores, y hay otra historia. Esta perplejidad es inútil. Nietzsche, en 1874, se burló de la tesis pitagórica de que la historia se repite cíclicamente, vom Nutzen und Nachteil der Historie. Nota de 1953.